¿Cómo se le hicieron las alabanzas bonitas, verdad? Bueno, mire, vamos a continuar con de adoración. Nuestra serie de pequeños gigantes de Dios. Recuerde que la semana pasada iniciamos con ¿cuántos gigantes vamos ya? A ver, ¿cuántos vamos ya? 6 gigantes. Se me quedaron dormidos como en 3 gigantes por ahí. Vamos en el 6º gigante ya, que se llama Josué. Ok, vamos a ver. Así que chistoso, pues ya lo vieron ahí en la pantalla. Aleluya. Si así era para la escuela, para copiar. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, Padre. Como siempre pedimos que podamos nosotros alimentarnos, fortalecernos, que tu palabra haga raíz en nuestro corazón, Señor, para que nos transforme, nos cambie, Señor, y nos poco a poco irnos transformando nuestras vidas, Señor, compartir de ti, Señor, en lugares donde aún no te conocen. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí en este lugar. Gracias por traerlos con bien, y ahora aquellos que están afuera, Padre, te los ponemos en tus manos donde quiera que ellos estén, para que tú los puedas usar a gran manera. De nuevo, a ti sea la honra y la gloria, y todo lo que hagamos te lo ponemos ante tus manos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos visto en la serie de pequeños gigantes de Dios cómo Dios utiliza a todo tipo de persona. Y cuando digo todo tipo, me refiero a todo tipo, o sea, no hay excepciones. Y si usted aún cree que o se le hace imposible que Dios pueda utilizar a todo tipo de persona, bueno, hoy se va a dar cuenta de que sí es así. En realidad Dios no hace acepción de personas. Mire, porque muchas veces somos nosotros mismos quien ponemos prejuicios ante las personas para decirle a Dios a quién puede bendecir y a quién no, quién se merece ser llamado por Dios y quién no. Muchas veces esos prejuicios los tomamos dependiendo, vemos a la persona y decimos, bueno, si no se viste igual que yo, realmente no merece la misericordia de Dios. Si no habla como nosotros, debe ser rechazada. Los hábitos que tengan, o las costumbres, o de los lugares que vengan. Sí, muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos más prejuicios que Dios mismo. Dios no hace acepción de personas. Un ejemplo claro de cómo nosotros somos los que rechazamos a las personas lo vemos con Pedro. Mire, Pedro, en cierta ocasión, él estaba en la ciudad de Jope y estaba ahí muy quitado de la pena, y de repente llega el Espíritu Santo. Por ejemplo, por cierto, Pedro, quiero que entienda que Pedro no le gustaba como judío, detestaba y no quería tener nada con quienes, con los gentiles. Ahora sí que Pedro los odiaba con odio jarocho a los gentiles. Aleluya. Y mire, cierto día estaba Pedro en Jope, en la ciudad de Jope, y llega el Espíritu Santo y le dice: Pedro, necesito que vayas a la casa de ¿quién? De Cornelio, un centurión romano. Al ser centurión romano quiere decir que era una persona del ejército, era un general que tenía soldados bajo su mando. Y el Espíritu Santo dice: mira, ve a la casa de Cornelio. Ahora, imagínense en la casa de Cornelio un lugar donde había todo tipo de personas, menos judíos. En cuanto Pedro llega a la casa de Cornelio y pone un pie dentro de la casa, ¿qué cree que dice Pedro? Si esto funcionara, les diría que dijo, pero ¿cómo? Ustedes saben cuán abominable, o sea, cuán detestable y odioso es para un varón judío, o sea, para mí, dice Pedro, juntarse o acercarse. Miren nomás qué tremendo era Pedro. Juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, pues,
muchas veces nosotros mismos somos quienes empezamos a juzgar a las personas, y hoy debemos de aprender de que no debemos de ser así, que el amor de Dios es tanto para usted como la persona que usted más detesta, que aquella persona que le ha hecho la vida de cuadritos, esa persona también merece el amor de Dios, y Dios también murió por esa persona. Así que demuéstrale amor en vez de odio. Hermano, Romanos, no es Romanos, ha de ser Hechos, creo. Yo creo que sí. Porque no llega hasta el 34. Ha de ser hecho, yo me equivoqué aquí entonces. Bueno, en el pasaje de hoy, vamos a ver, ¿y por qué viene esto de despreciar a las personas? Porque en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Dios utiliza a una persona que, si estuviera presente el día de hoy, sería señalada por muchos de nosotros. Sería una persona a la cual ninguna mamá le gustaría que su hija fuera amiga de esa persona, de esa mujer. Y ningún padre estuviera satisfecho o estuviera de acuerdo que esa mujer fuera esposa de su hijo. Y es que esta mujer es una mujer de la vida fácil. En aquellos tiempos le llamaban como ramera. Hoy las conocemos como prostitutas. Sin embargo, Dios va a usar a esta mujer, y gracias a ella, o sea, va a ser una pieza clave para que el pueblo de Israel pueda derrotar a la ciudad de Jericó, para que pueda entrar y vencer a Jericó. Bueno, veamos pues cómo continúa la historia de Josué. La semana pasada vimos que al morir Moisés, Dios eligió a Josué. Josué fue el sucesor de Moisés para meter al pueblo a la tierra prometida. Cuando Josué tomó el mando, le dice, reúne a todo el pueblo de Israel y le dice, bueno, prepárense porque en 3 días vamos a cruzar el río Jordán. Así que prepararon las carpas, la comida, todo lo que tenían que llevar, y se preparan para salir al Jordán. Para que entonces el pueblo le dice a Josué, es que me descontrola que no sirve esto aquí. El pueblo le dijo a Josué, Josué, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Bueno, el pueblo, les dije la semana pasada que el pueblo metió en grandes aprietos a Moisés, a Josué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice mi nieto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con Moisés la presencia de Dios se manifestaba como a través de una columna de nube o una columna de fuego, y siempre estaba con ellos día y noche. Ahora con Josué hemos visto que cuando el pueblo de Israel voltea hacia arriba, lo único que verá que será el cielo, las estrellas, pero esa columna ya no nos va a seguir. Así que Josué tiene que demostrarle al pueblo que Dios aún está con ellos, que no los ha abandonado. Bueno, para esto Josué tiene un plan, ¿verdad? Josué necesita que el pueblo crea, que tenga fe, para que siga avanzando hacia la tierra prometida. ¿Cuál fue el plan de Josué? Es lo que vamos a empezar el día de hoy. Ahí nos quedamos la semana pasada. Josué capítulo 2 versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Ahora, usted se puede dar cuenta aquí donde se encuentra Sittim. La línea azul es el río Jordán. Aquí está Jericó y aquí está Sittim. Así que de aquí para allá envió 2 espías. Ahora, el libro de Números, capítulo 13, nos dice que Moisés también envió espías. Solo que Moisés los envió por orden de Dios. Dios le dijo, Moisés, envía espías. Moisés fue quien eligió enviar a 12 personas. Ahora con Josué, a Josué no le dice Dios nada, pero es necesario que Josué envíe espías o a las personas para que el pueblo pueda ver de que Dios realmente está con ellos. Así que Josué envía a 2 personas, a 2 espías,
y les dice: anden y reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa. Ahora aquí cuando dice en casa, probablemente se refiere a un establecimiento, no necesariamente una casa particular o una casa privada. Puede ser un establecimiento. Dice, y en esa casa estaba una ramera que se llamaba Rahab, una prostituta que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Ahora mucha gente se pregunta, ¿y por qué llegaron a ese lugar? Bueno, le voy a dar dos respuestas, dos posibilidades. Usted elija la que más quiera, ¿okay? O las dos juntas, como usted desee. Número uno, entraron a la casa de Rahab porque la casa de Rahab era una de las primeras casas que estaban al entrar a Jericó. ¿Por qué? Bueno, porque la casa de Rahab, su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. O sea que ella vivía luego entrando a Jericó. Ahora, podría ser que fue el primer lugar que los espías vieron que era un lugar seguro para llegar. La gente estaba acostumbrada a ver hombres entrar y salir de esa casa. Así que ver a dos hombres más pues no les llamaría mucho la atención. Así que probablemente fue pues la primera casa o el primer lugar donde ellos pudieron llegar sin tener problemas. Ella vivía, haz de cuenta que vivía ahí en la frontera, en la primera casita. La respuesta número 2 es la siguiente: sería un buen lugar para obtener información. ¿Por qué? Porque a ese lugar, a la casa de Rahab, se dice que entraban pues toda clase de hombres, soldados, generales, hombres en general. Y ya sabe que cuando los hombres se juntan para impresionar a las mujeres, ¿qué hacemos? O que ya no sé, yo impresiono a mi esposa, pero digan algo para salirme de este que me estoy metiendo. O sea, los hombres empiezan a hablar de más. ¿Okay? Entonces era un buen lugar en la casa de Rahab para escuchar cuál era lo que acontecía en el pueblo, qué estaba pasando. Así que por eso ellos eligieron ese lugar. Bueno, cuando están ahí, de alguna manera alguien los identifica y se da cuenta de que dos espías, dos israelitas están en la casa de Rahab, y van inmediatamente y le avisan al rey de Jericó. El rey de Jericó agarra una guardia y le dice: vayan y díganle a Rahab que los saque porque son espías, que no les dé albergue, que no los mantenga ahí adentro. Cuando estos hombres llegan a la casa, fíjense lo que pasó. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí. O sea, Rahab le está diciendo a los soldados del rey, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, o sea, cuando se iba a cerrar el establecimiento, podríamos decir, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Sígalos deprisa y los alcanzarán. Mas ella, o sea, más Rahab, los había hecho subir al terrado y los había ¿qué? Escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Aquí tengo una pregunta para usted. ¿Rahab le está mintiendo a los soldados del rey, sí o no? Sí le está mintiendo, ¿verdad? Ella dijo que habían salido, cuando en realidad ella los escondió adentro, aún estaban adentro de su casa. Ahora, hay personas que cuando leen estos pasajes, algún pasaje así, otro pasaje similar es en Éxodo con las parteras, cuando le mintieron al faraón. Recuerda que el faraón había dicho que las parteras que mataran a todos los hombres varoncitos, y ellas dijeron: no, es que no podemos porque las mamás israelitas son robustas y en cuanto llegamos ya el bebé ya está afuera. Mintieron. Ahora, muchas personas pueden decir, por ejemplo ahora con Rahab, que fue una mentira piadosa, fue una mentira, o lo hizo por bien. Pero mire, si esa es nuestra manera de pensar, de que Rahab pues fue una mentira blanca, podríamos decir, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho una mentira blanca?
Si esa fuera nuestra respuesta o nuestra lógica, entonces estaríamos diciendo que la Biblia aprueba mentir en circunstancias especiales. Pero sabemos bien que eso no puede ser posible. El fin no justifica el medio. O sea que no podemos hacer algo malo con el fin de obtener algo bueno. No puedo mentir con el fin de obtener alguna ganancia, algún beneficio para mí. Eso no debe de ocurrir. Y mire, y podemos poner las 1001 explicaciones o excusas de por qué Rahab mintió, mas sin embargo ninguna de ellas va a justificar la mentira. O sea, no la podemos justificar. Pero debemos entender algo. La historia de Rahab no es para enseñarnos a mentir. No es para enseñarla de excusa. Mira, oh, te mentí, mi amor, pero acuérdate que Rahab también mintió y fue una mentira. No podemos usarla de excusa para mentir, sino que la historia de Rahab es para enseñarnos a ejercer la fe. Mire, las escrituras del Nuevo Testamento habla de la fe de Rahab. Habla y dice que su fe fue manifestada por sus obras. Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, es una pregunta retórica. La respuesta es sí, sí fue justificada por las obras, ¿okay? No por la mentira. Rahab era una mujer pagana, era una mujer del mundo. Para ella probablemente mentir lo hacía todos los días, probablemente. Era fácil para ella mentir. Para nosotros como cristianos, la mentira no debe ser parte de nuestra vida cotidiana. No debe formar parte de nuestro ser, de nuestra manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque en ningún lugar, en las Escrituras, en ningún lugar, por más que las escudriñes, vas a encontrar un pasaje donde se te permita mentir. Jamás lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque los labios mentirosos son abominación. ¿Para quién? Para Jehová. Dios no bendijo la mentira de Rahab, bendijo su fe, su temor a Dios. Ahorita más adelante voy a hablar un poquito más del temor a Dios. Cuando los hombres salen de casa, los del ejército del rey, recuerda, Rahab le dijo, váyanse para allá porque se están yendo. Cuando los hombres o el escuadrón sale de la casa de Rahab, Rahab inmediatamente sube arriba al techo donde estaban ellos, va con los hombres donde estaban escondidos y les dice, escuchen, sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país se han desmayado por causa de ustedes. O sea, básicamente Rahab le está diciendo a los dos espías, miren, todo Jericó, todo está temblando de miedo porque saben que los israelitas están acampando allá al otro lado del Jordán. O sea, tienen miedo, tienen temor. Y tal vez uno de los espías le preguntó a Rahab, oye Rahab, pero ¿por qué tienen miedo? Fíjese la respuesta de Rahab, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo cuando salieron, ¿de dónde? De Egipto. Rahab le está diciendo a los dos espías, hace 40 años cuando ustedes cruzaron el Mar Rojo, cuando Dios los abrió, nosotros nos enteramos y les tuvimos gran miedo. O sea, temimos a Dios. ¿Recuerda cuando Moisés mandó a los espías y qué dijeron ellos? Son grandes, nos van a aplastar. En realidad el pueblo de Jericó les tenía más miedo a ellos que lo que ellos pensaban que eran valientes. Oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, o sea, por causa de los israelitas, porque Jehová su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén.
Rahab está manifestando su fe en Jehová, en el Dios de Israel. Entonces, los dos espías salen de la casa de Rahab y se dirigen al campamento, o sea, regresan con Josué. Cuando regresan con Josué, le dicen: Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y los moradores le dijeron, y los moradores de Jericó están aterrados, tienen miedo, tienen pavor, nos tienen, realmente están asustados. Pero no te confundas, Josué, no están asustados de nosotros los israelitas, están asustados de que Dios está con nosotros. Ese es el temor que tenían ellos. Mira, mientras el pueblo de Israel dudaba de que Dios estaba con ellos, los enemigos, los moradores de Jericó, temblaban de miedo porque sabían que Dios estaba con ellos. ¿Sí ve lo contradiciente que es esto? Algo parecido le pasó a Jesús. Jesús, muchos dudaban de que él fuera el Hijo de Dios. Inclusive cuando Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios, los escribas, la gente religiosa, los fariseos intentaron matarlo. En cierta ocasión, Jesús llega a una ciudad donde están unos endemoniados gadarenos, están dos endemoniados gadarenos. Usted conoce la historia. Cuando ellos ven a Jesús, ¿sabe lo que le dicen los demonios? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, el pueblo de Dios, los israelitas, no podían ver ni reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, los demonios, ellos en cuanto lo vieron dijeron: este es el Hijo de Dios. Mira, hermano, usted sabe que cuando el enemigo lo ve a usted, a cada uno de nosotros, y ve que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿sabe que el enemigo nos tiene miedo? Amén. ¿Usted cree que el enemigo le tiene miedo cuando lo ve a usted? A Satanás, el patillas, el chanclas, como le quiera llamar, le tiene temor. Entonces usted se pregunta: bueno, pastor, ¿por qué si me tiene temor? ¿Por qué me tengo que cuidar? ¿Y por qué me anda siguiendo? ¿Por qué me anda rodeando de día y de noche como león rugiente? Porque ¿sabe qué? Que además de ver al Espíritu Santo dentro de nosotros, también se da cuenta de nuestras debilidades. Se da cuenta de cómo te puede hacer caer, qué es lo que te hace, qué lo que te haría, él puede ver tus debilidades, tus gustos, tus concupiscencias. Entonces, él sabe perfectamente que a pesar de que tienes el Espíritu Santo, dice: este se me descuida y lo agarro por aquí. Por eso anda como león rugiente, no se va a dar por vencido, esperando que te descuides un poco para hacerte caer, para ofrecerte aquello que te va a alejar de Dios, para separarte de los caminos de Dios. Por eso el enemigo siempre anda ahí. Mire, los israelitas estaban igual. Ellos le dijeron a Josué, ¿recuerdan? Josué, te vamos a seguir siempre y cuando queremos estar seguros que Jehová tu Dios está contigo como estaba con Moisés. El pueblo enemigo ve a Dios con ellos, el mismo pueblo no puede ver a Dios con ellos. Creo que note esa diferencia. Creo que a veces nosotros subestimamos el amor de Dios, o más bien la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces decimos: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Amén. Y lo leemos y lo cantamos y todo, pero no sé si realmente lo vivamos, no sé si realmente lo creemos, porque muchas veces nosotros mismos hemos llegado a dudar que Dios está realmente con nosotros. Amén. Dependiendo de la circunstancia, es la presencia de Dios en mi vida, cuando debería hacer todo lo contrario. Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias. Muchas veces decimos: Dios está con nosotros, pero nuestras mismas acciones de temor, de miedo, de cobardía para dar un paso de fe, representamos todo lo contrario.
ya cuando los espías estaban de regreso y el pueblo estaba un poquito más animado porque habían escuchado de que Jericó tenía miedo, bueno, Josué les dice: vamos a prepararnos para cruzar el Jordán. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora sí, ya todo el pueblo está a la orilla del Jordán. Imagínense todo el pueblo enfrente del río. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Cómo le vamos a hacer? Ellos van a cruzar el río de una manera espectacular, de una forma maravillosa. Es más, ¿sabe qué? Ni siquiera se van a mojar. Van a cruzar el río el seco. Pero detrás de todo esto, de la forma que lo van a cruzar, hay un propósito. ¿Cuál es? Bueno, que aunque no vean la columna de fuego y la columna de nube con ellos, que ellos puedan entender que Dios está con ellos. Fíjese lo que le dice Dios a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Era un propósito, ¿okay? No iban a ver la columna, pero van a ver las maravillas de Dios. Van a ver cómo Dios empieza a abrir caminos donde no hay. Ahora, ¿de qué manera lo iba a demostrar? Bueno, vamos a continuar. Josué le dice al pueblo: cuando vean el arca del pacto de Jehová su Dios. Ahora, esta arca fue la que Dios le pidió a Moisés construir en Éxodo capítulo 25. Esta arca es más o menos, era como un cofre, un baúl, 4 pies de largo, 2 pies de ancho y 2 pies de profundo, de altura, ancho y largo. Así que haz de cuenta un arca. Ahora, ¿qué había dentro de esa arca? El arca representaba la presencia de Dios. ¿Qué había dentro del arca? Bueno, dentro del arca había una urna de oro, en la cual estaba el maná que les había caído en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Al decir que estaban las tablas del pacto, fueron las tablas que escribió Moisés. Las tablas que había escrito Dios con su dedo, Moisés las había quebrado. Así que todo esto se encontraba en el arca del pacto. Así que Josué le dice: mire, cuando vean a los levitas son los sacerdotes, cuando vean los levitas que empiezan a cargar el arca y empiezan a caminar, todos ustedes van a hacer ¿qué? Saldrán de su lugar y marcharán tras de ella. O sea, van a ir tras el arca del pacto, a fin de que sepan el camino por donde han de ir. ¿Por qué? Porque cuanto ustedes no han pasado antes, ahora por este camino. Básicamente el arca va a ser su guía, y no solamente será su guía, sino que también les va a abrir nuevos caminos por donde no había. Dios está cumpliendo su promesa, está cumpliendo la palabra de que así como estuvo con Moisés, iba a estar con Josué. No de la misma manera, pero la presencia de Dios iba a estar ahí. Amen. Dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararán el Jordán. Entonces, hay una gran diferencia en el tiempo cuando Dios estuvo con Moisés a cuando estuvo con Josué. Con Moisés, cuando llegaron al mar, Moisés primero abrió el mar y después el pueblo pasó. Ahora con Josué será diferente. El pueblo primero, o los sacerdotes primero, tienen que meterse al río, mojarse los pies, y después el río se abrirá para que ellos puedan entrar. O sea, que si no meten los pies, no van a ver las maravillas de Dios. Si no das ese paso, y no dan ese paso de fe, no va a haber camino para seguir adelante. Hay un libro que les recomiendo,
que se llama Si quieres andar por las aguas, tienes que bajarte de la barca. Y habla sobre la historia de Pedro. De cuando Pedro, recuerdan el momento cuando Pedro estuvo en la barca con los discípulos, con los apóstoles, y vio a Jesús. ¿Y Pedro qué hace? Se baja y empieza a andar por el mar. Pero cuando leemos la historia, raramente, realmente es una lástima, que nos enfocamos en el momento cuando Pedro cae, cuando se empieza a hundir. O sea que es lo que discutimos. Pedro se hundió, Pedro no aguantó, Pedro quitó su mirada. Pero ¿por qué no hablamos de la fe y el valor que Pedro tuvo que tener para bajarse de la barca en medio de la turbulencia? O sea, siempre empezamos a ver las cosas negativas en vez de ver también lo positivo. Oye, si Pedro no se hubiera bajado de la barca, esa historia no estuviera aquí en la Biblia. Si Pedro no hubiera tenido fe, si no hubiera tenido valor, si no hubiera tenido certeza de que el Señor estaba ahí y lo iba a ayudar, independientemente de lo que pasara, esa historia no se hubiera escrito. Y yo me pregunto, ¿cuántas historias, cuántas veces en nosotros hemos dejado de ver las maravillas de Dios simple y sencillamente porque no nos atrevemos a bajarnos de nuestra zona de confort, a salir de nuestra barquita, a dar un paso de fe? Y Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Siempre tenemos temor a lo que la gente dirá. Es que si me bajo y me hundo, me van a criticar, me van a juzgar, me van a decir, ¿ves? Ni oraste y el Señor no estaba contigo, te adelantaste. O sea, ese es el concepto que tenemos. En vez de animar, de alentar a las personas, échale, tú bríncale, hombre. Si te caes, si te hundes, el Señor te va a levantar y te vas a caer no solamente una vez, 2, 3, 4, pero siempre el Señor está contigo. Lo importante es de que te caigas y te levantes, no de que te quedes parado y no avances. Necesitamos confiar en el Señor, tener la certeza pues de que siempre va a estar ahí, siempre va a estar ayudándonos. Así que no pierda oportunidades de ver maravillas de Dios por temor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hay que demostrarlo, hay que vivirlo realmente, donde quiera que nos encontremos. Entonces, muchas veces no queremos dar el paso de fe, queremos que nos den sin pedir, queremos encontrar sin buscar y queremos que las puertas se abran sin que nosotros toquemos. Que el Señor se encargue de todo. Nos esperamos a que Dios abra paso para nosotros dar un paso, para nosotros seguir adelante. Eso no es tener fe, eso es hacerlo por conveniencia. Así que eso fue lo que hizo el pueblo. Ahora se tenía que meter. Imagínense, viene la corriente, no es un río, no era un río pequeño, iba en auge, era la temporada en que se cree o se dice que durante ese tiempo el río estaba en su auge, cuando la corriente estaba fuerte. Imagínense meterse, a arriesgarse a que se lo llevara la corriente, pues. Bueno, salen los levitas con el arca, y cuando llegaron los levitas al río, se pararon ante el Jordán. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos. Por allá se detuvo el agua, el río dejó de correr. Y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. O sea que ellos estuvieron parados ahí mientras el pueblo iba avanzando, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Imagínense, 5 millones de personas pasando, y ellos ahí parados, acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. 1500 años después de esto, en el Nuevo Testamento, en ese mismo lugar donde cruzó el pueblo de Israel, 1500 años después, llegó un hombre que le conocían como Juan el Bautista a bautizar. Fue exactamente en ese mismo lugar.
Juan 1:28. Estas cosas sucedieron, hablando de Juan el Bautista, en Betabara. Si usted ve la Betabara en sus mapas, se va a dar cuenta que está en el lugar que cruzaron, frente a Jericó, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea que todo tenía un propósito. Todo el plan de Dios estaba perfectamente diseñado, que en ese mismo lugar, ahí fue donde bautizó Juan el Bautista. Capítulo 4 dice: las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Una vez que cruzaron todos, el agua del Jordán regresó. Una vez que todo el pueblo estaba al otro lado del Jordán, o sea, ya habían cruzado, Dios le dice a Josué: mira, Josué, agarra 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que cada uno de ellos agarre una piedra del río y que la lleve sobre sus hombros, y la van a llevar cargando hasta el próximo lugar donde vamos a acampar. Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Usted se puede dar cuenta, aquí está el río, aquí está Jericó, aquí está, entonces 8 millas. Las personas que agarraron las piedras tuvieron que caminar 8 millas con esa piedra en sus hombros, ¿ok? La distancia que corrieron, que caminaron. Y Josué, a esto me puse, versículo 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. O sea que cuando llegaron a la ciudad de Gilgal, dice Josué: vamos a levantar las piedras, vamos a hacer un monumento. ¿Cómo se llama? Monumento con las piedras, muy diferente a los altares o monumentos que vemos en la actualidad. Hoy se erige un monumento de oro, de plata, o sea, lujoso. Mas sin embargo Dios dice: no, ¿sabes qué? Agárrate 12 piedras y tráetelas para acá, y ese va a ser el monumento que me van a hacer. Quiero que entiendan que lo importante no era el monumento, sino lo que representaba, lo que les iba a recordar. Y hoy en la actualidad la gente adora más al monumento que realmente lo que representa. Así que acamparon en Gilgal. ¿Cuál era el propósito de que levantaran ese monumento? Bueno, Josué le dice: mire, para que cuando sus hijos les pregunten qué significa ese montón de piedras ahí que están ahí, papá, ¿qué significa eso? Ustedes les dirán: es para recordar cuando el pueblo cruzó el Jericó en seco. Porque Jehová, nuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que hubieron pasado, a la manera que Jehová, nuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, o sea, hace 40 años atrás, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Básicamente Josué le está diciendo: miren, ustedes vieron el milagro, presenciaron, o sea, las maravillas de Dios, pero sus hijos están pequeños y ellos no se van a crecer y no se van a recordar. Por eso es necesario que cuando mantengan esas piedras ahí, cuando sus hijos les pregunten, ustedes háblenles de las maravillas de Dios, háblenles de los milagros de Dios, háblenles de las bendiciones de Dios. Entonces es importante, dice, háblale cómo Dios bendijo cuando obedecen a su palabra. Díganle a sus hijos cómo Dios los liberó del enemigo. Cuéntale a tus hijos, a tus nietos, cómo Dios les abrió camino cuando no había ninguno. Háblales a tus hijos de cómo Dios nunca los abandonó. Estuvo con ustedes de día y de noche, siempre a su lado, para, como dice, no te desampararé ni te abandonaré. Hermano, es importante que cada uno de nosotros les contemos a nuestros hijos nuestra experiencia con Dios, para que las generaciones que vienen tras de nosotros y de ellos sigan creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso. Amén. Mire, estaba leyendo ahorita, dije, la próxima semana, yo creo que la próxima semana voy a acabar con el libro de Josué. Vamos a continuar con nuestro séptimo pequeño gigante. No la próxima semana, no, después. Pero me da curiosidad. Usted lea el libro de Jueces
Y dice que las nuevas generaciones que vinieron se olvidaron de Dios. No lo reconocieron, ya no sabían ni quién era Dios. A pesar de que Dios les había dicho, miren, hagan eso y háblale, al parecer muchos fallaron. Porque los hijos, las nuevas generaciones, no conocieron de Jehová. Amen. Termina el capítulo 4, dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová nuestro Dios todos los días. Amen. Amén. En ocasiones algunos padres preguntan, ¿cómo le puedo hacer para asegurarme, para tener esa certeza de que mis hijos continúen en los caminos de Dios cuando yo ya no esté? La semana pasada vimos algo de eso. Amen. Algunos padres dicen, es que yo les prohibí a mis hijos rotundamente el tomar, y les hablé de no hacer drogas, les hablé de no andar en malos pasos, de no hacer esto y no hacer aquello, porque yo quiero que ellos continúen en los caminos de Dios. Mejor, ¿por qué no les enseñas del temor a Dios? Sabes que si una persona tiene el temor de Dios, automáticamente va a empezar a dejar hacer todas estas cosas. True. Salmo 34, capítulo 11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua de mal, cuídate lo que hablas, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es el consejo que nos da la palabra de Dios. Muchas veces como padres nos enfocamos en una cosa. Digo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Mejor enséñales el temor a Jehová. Y eso va a abarcar absolutamente todo, hasta aquello que se le olvidó a usted prohibir a su hijo. Hola, hijo. El temor de Jehová se va a encargar de eso. Amén. Amén. True. Para terminar, Ay, Señor. Josué capítulo 3 versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Para santificarse en aquel tiempo, la persona tenía, lo que hacían era al río, iban y se lavaban, se aseaban, cambiaban de vestimenta y ya se presentaban de una manera santificada. En los tiempos de hoy, para nosotros, eso tiene una diferente aplicación. Ahora nosotros nos santificamos, o la santificación empieza en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Empezamos ese camino a la santificación. Fíjense lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por su fruto, ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Aleluya. Así que si queremos realmente tener las bendiciones de Dios, necesitamos empezar a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida, no de afuera hacia adentro, o sea, no lavándome, sino de adentro hacia afuera, transformando el corazón, nuestros pensamientos, permitiendo que Dios realmente, o sea, more dentro de nosotros. Amén. Sí. Algún día va a llegar el día cuando cada uno de nosotros estemos frente a un río. Cada quien tiene su río. True. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en el Señor? Oh, no. ¿Te vas a quedar parado? ¿Vas a esperar que algo ocurra, pero tú no vas a ser dispuesto a hacer nada? En toda la historia leemos de que Dios le dijo a Israel, pasen y yo les voy a entregar las naciones, les voy a entregar los pueblos. La tierra prometida va a ser de ustedes. ¿Sabe qué es lo malo? Dios nos dice a nosotros, pero parece que a Dios se le olvida decirle al enemigo que la tierra es de nosotros y el enemigo va a pelear, pero no nos dejemos vencer.
Si Dios te prometió algo, si Dios en su palabra tiene una promesa para ti, es tuya. El enemigo no te la puede quitar, pero te la puede dilatar en que llegue, si tú lo permites. Así que sigamos adelante, confiemos en el Señor. Dios va a abrir caminos donde no hay, pero necesitamos dar ese paso de fe siempre seguros. Bájese de su barquita, bájese ya de esa lanchita y dé el primer paso y confíe en el Dios. Si te hundes, no hay problema, dile: Señor, levanto mis manos. Pues levante sus manos, no solamente lo cante, levante sus manos y el Señor lo va a hacer de sus manos y lo va a levantar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Como siempre pedimos que podamos pues ejercer y tener ese valor para seguir adelante, Señor, a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Ayúdanos a dar ese paso de fe en el trabajo, en la escuela, Señor, donde quiera que estemos, en la calle, Señor, haciendo un deporte, donde quiera que estemos. Dar un paso de fe significa dar un paso de confianza en ti, demostrar nuestra nueva vida, demostrar nuestra nueva actitud. Así que, Señor, también reconocemos de que hay personas a las cuales nosotros quizás nunca nos acerquemos, pero ayúdanos tú a acercarnos para mostrarles tu amor, para que ellos también empiecen a buscar de ti. Así que, Señor, tenemos tarea para esta semana, Señor, y para el resto de nuestras vidas, de poder empezar a confiar en ti y estar seguros de que tú siempre estás con nosotros. A ti sea pues la honra y la gloria en todo. Gracias te damos. Amén. Bueno, le pido a los hermanos Gutiérrez si pueden pasar, por favor. Vamos a compartir de la Santa Cena el día de hoy. The baby Jesus. I tell you. The baby Jesus.